compartir también un anuncio. La próxima semana, el próximo domingo, es nuestro culto de oración. Ayuno congregacional, ¿no? Ayuno congregacional. Entonces vamos a estar reuniéndonos aquí como iglesia desde las 8 de la mañana hasta las 12 de mediodía. Entonces, que vengan ya preparados y bueno, si tenemos pensado invitar a alguna persona, podemos comentarle, porque de repente como el plazo es un poco más largo de lo normal, quizás no esté acostumbrado. Damos gracias al Señor por la oportunidad de compartir la palabra en esta tarde. Como podemos ver, nuestro servicio misionero, el precio de llevar su nombre, y es el lema, ¿no?, que nos ha dado el Señor para este tiempo. Podemos ver que estamos hablando acerca de los países perseguidos, acerca de estas personas, ¿no?, que han entregado su vida por causa del Señor. Y vimos el video de Marielis. Podemos ver al final, ¿no?, cuando escuchan a alguien hablando, ese es su pastor que está dando unas palabras, está dando testimonio de lo que fue la vida de Marielis, ¿okay? Es lo que escuchamos al final del video. Y realmente Marielis es una persona de mucha bendición para nuestras vidas, y ahora se convierte en un ejemplo, ¿no? Como el hecho de servir al Señor no es poco, y ella lo hizo con toda la alegría del mundo para agradar al Señor, y hoy por hoy podemos seguir su ejemplo de dar cada paso de nuestra vida y hasta el último momento permanecer firmes en Él. Amén. Hace varios años hicimos una encuesta y le preguntamos a varias personas qué harían si supieran que están viviendo la última semana de su vida. Hicimos esta pregunta y las respuestas fueron bien interesantes, ¿no? Cada quien mencionó según las cosas que querían hacer, ¿no? Me gustaría poder enmendar mis errores, me gustaría poder compartir todo ese tiempo con mi familia, quisiera hacer todo lo que más me gusta, ¿no?, durante ese tiempo. Y me gustaría preguntarte, ¿no?, a ti, ¿qué te gustaría hacer o qué harías si supieras que esta es la última semana de tu vida? Piénsalo por un momento. Algo que tenían en común estas personas que respondieron en aquel momento era esta respuesta. La mayoría de ellos dijeron: yo le predicaría la palabra del Señor a todo el que pudiera. Yo le predicaría la palabra a todo el que pudiera. Y era interesante porque ellos pensaban, y es algo bueno, ¿no? Oye, ya no tengo casi tiempo, solamente tengo una semana. ¿Qué vamos a hacer? Predicar la palabra del Señor. Pero no es la última semana, de repente. De hecho, para ninguno de ellos fue la última semana de su vida. Y nosotros podemos pensar: oye, bueno, tengo que enmendar estos errores, tengo que dejar esto en orden, quisiera hacer todo lo que esté a mi alcance, ¿no? Y pensamos en ponernos a cuentas con el Señor y tenemos que predicar la palabra porque solamente tenemos una semana. Pero ¿y si tuviéramos 2 semanas? ¿Y si tuviéramos 3 semanas? ¿Y si tuviéramos muchos años más? ¿No predicaríamos también la palabra del Señor? A veces pensamos que, oye, me queda poquito tiempo, me van a raspar si no predico la palabra. Pero la verdad es que hay que agradar al Señor todos los días, no solamente en momentos críticos, no solamente en momentos de dificultad, no solamente cuando vemos que nos queda poco tiempo. Hoy tenemos vida, hoy tenemos que agradar al Señor. Y estamos hablando acerca de la iglesia perseguida, acerca de estos lugares donde realmente no es fácil ser cristiano. Y ponte por un momento en el lugar de estas personas, ¿no? Estás en un país donde no puedes decir que eres creyente, no puedes hablar de Dios, no puedes predicarle a otra persona, no puedes orar públicamente, y de repente no tienes tanta facilidad para crecer en el Señor en un ambiente de congregación, sino que tienes que acercarte al Señor, de repente reunirte a escondidas. Ponte por un momento en el lugar de estas personas, ¿no? Y quizás no nos pasa a nosotros como iglesia todavía aquí en Venezuela, pero es la realidad de muchas personas en otros países. Y nosotros lo vemos como que muy lejano. Bueno, la Biblia dice en algún momento que eso pudo haber pasado, o que eso puede que pase. No, hermano, eso sí pasó y sí sigue pasando. Hay muchas personas que no pueden reunirse, así como podemos reunirnos tú y yo. Hay muchas personas que aún teniendo el anhelo
de conocer el mensaje del Señor, no pueden tener una Biblia en sus casas, no pueden, no tienen acceso a una. Y realmente son muy privilegiados, ¿no? Y probablemente si te pregunto esta tarde y te digo, ¿estarías dispuesto a dar tu vida por el Señor? ¿Qué diríamos? Probablemente digamos que sí. Y gloria a Dios, ¿no? Que Él nos da el valor para permanecer en Él y para entregar nuestras vidas si es necesario, ¿no? Pero el Señor realmente no quiere un día que sacrifiquemos nuestra vida. No quiere un día de sacrificio, sino quiere toda una vida de obediencia. Y a veces pensamos y nos creemos valientes porque podemos dar nuestra vida por el Señor, pero podemos hacerlo cada día. ¿En qué se agrada más el Señor? ¿En la obediencia o en el sacrificio? Yo me voy a sacrificar por la causa del Señor, pero no tenemos que obedecerle más todos los días. El Señor nos ha llamado a ser no una iglesia perseguida. Y es interesante porque cuando pensamos en estos países, en estos lugares, mire, tú eres cristiano. No, yo soy un cristiano perseguido. No, ellos nunca se van a presentar como cristianos perseguidos, sino como hijos de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Que ellos están en un lugar y nosotros estamos en otro lugar. Ellos no son personas quizás con más beneficios que nosotros, sino que al igual que nosotros han sido llamados a permanecer en el Señor y a ser obedientes. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 24 y vamos a estar leyendo del versículo 3 hasta el 14. Y pensando un poco en el título, ¿no? El precio de llevar su nombre, el precio de llevar el nombre de Jesús. ¿Cuál piensan ustedes que sea ese precio? ¿O qué puede representar para ti ese precio? ¿Qué nos cuesta a nosotros llevar el nombre del Señor? Mateo capítulo 24, versículo 3 hasta el 14. Leemos la palabra del Señor. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esta porción la conocemos bastante y tiene como título aquí en mi Biblia: señales antes del fin, ¿no? Los discípulos le están preguntando al Señor: tú estás diciendo que te vas, ¿ok? ¿Cómo vamos a saber cuando ya sea el tiempo? Cuando ya vengas nuevamente, cuando ya vengas a reinar, cuando vengas y nos tomarás contigo, ¿no? Entonces el Señor comienza a decirle, comienza a comentarles todas las cosas, de guerra, rumores de guerra, y comienza a comentarles todas las calamidades, ¿no? que van a pasar, el sufrimiento, persecución, van a ser aborrecidos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, ¿no? Pero el Señor los llama a ellos a permanecer, a perseverar. Le dice: mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y les da ese mandato de que vayan y prediquen este mensaje del Evangelio como testimonio a todas las naciones. Porque cuando sea predicado, entonces vendrá el fin. Y les dice: va a ser un momento fácil, un momento sencillo, van a estar súper relajados. No, realmente no les dice eso. Viene la persecución, viene la aflicción, viene el sufrimiento. Y lo interesante es que dice: y todo esto será principio de dolores. ¿Ok? Hace
es cuando está embarazada, ¿no? Y le vienen los dolores de parto hasta que da a luz. Estoy con mi esposa aquí, ahorita que soy padre puedo comprender un poquito más. Y siempre hablábamos acerca de si tener más hijos, no tener más hijos, y siempre hablábamos al Señor, ¿no? Al principio yo quería tener 4 hijos, mi esposa decía, no, 4 es mucho. Tuvimos un hijo, tenemos un hijo, viene otro en camino, ¿no? Y siempre hablamos de lo bonito que es la etapa y la barriga va creciendo, a veces los antojos no son tan bonitos, pero vamos viviendo como cada etapa y en cada proceso, ¿no? Y vamos viendo cómo el Señor nos cuida. Y bueno, llega el momento donde es inevitable pensar y dice, oye, ya me toca parir, ya vienen los dolores, ¿no? Y ella dice, oye, quiero parir, pero no quiero parir, porque duele bastante. Entonces yo le digo, mi amor, yo te comprendo porque yo también me ha dado gripe, yo también me enfermo, ¿no? Entonces, casi lo mismo. Un hombre con gripe es igual que una mujer dando luz. Entonces, pensando en eso, ¿no? Pero sabemos que al final, después de este tiempo de dolor, de este tiempo de sufrimiento para mi esposa, para mí no, viene, ¿no? La alegría y es que nace el bebé. Es que llega ese gozo a nuestras vidas y es que ya se acabó el dolor, fue un momento, fue un tiempo, es hora de alegrarnos, es hora de regocijarnos, ¿no? Y lo que el Señor está diciendo a los discípulos en esta ocasión es que si viene sufrimiento, si viene el dolor, si vienen estos momentos difíciles, aguanten, perseveren, permanezcan, porque después de esto, ¿qué es lo que va a pasar? Viene el fin. Pero ¿cuál es el fin que esperamos cada uno de nosotros? La venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que anhelamos cada uno de los que somos parte de la iglesia de Cristo, ¿no? Entonces, cada una de estas cosas no son como un castigo para nosotros como iglesia, sino más bien esa señal de que por fin viene el momento, por fin vamos a verle cara a cara, por fin vamos a estar con Él eternamente y para siempre. Pero es necesario que se cumplan ciertas condiciones. Es necesario que se pague un precio. Y muchas veces ese precio es el sacrificio, el entregar nuestras vidas, el padecer persecución, como lo padecen muchos países en el mundo, muchas personas en diferentes países en el mundo, pero sabiendo que viene la recompensa, que viene ese momento glorioso que tanto esperamos, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar leyendo nuestras Biblias en 2 Timoteo 3:12 y vamos a hablar del primer punto. No se puede evitar lo inevitable. ¿A quién de nosotros le gusta padecer sufrimientos, aflicción? ¿A quién le gusta sufrir? ¿A quién le gusta el dolor? A ninguno, ¿verdad? De nosotros. Pero hay cosas que en esta vida no podemos cambiar. Hay cosas que el Señor ya las ha instituido, ¿no? Cuando vemos en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 12, dice la palabra del Señor: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Quieres vivir piadosamente en Cristo Jesús? Padecerás persecución. Es lo que dice la palabra del Señor. Pero no es para que nos asustemos, no es para que tengamos miedo, no es para que vayamos y neguemos la fe. El Señor nos ha dicho muchas veces que Él está con nosotros. El Señor ya nos ha dicho, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen que yo he vencido al mundo. ¿Sí? Cuando estamos realmente apegados al Señor, cuando estamos realmente apegados a la palabra, la vida no va a ser fácil, el servicio al Señor no va a ser fácil y vamos a tener que pagar un precio. ¿Y cuál es ese precio que vamos a pagar como iglesia de Cristo? Padecer persecución. ¿Sí? Y quizás para nosotros esto es algo muy, muy distante, ¿no? Y vemos como que, bueno, de repente eso nunca me pase a mí, pero no sabemos a lo que nos está llamando el Señor, ¿sí? ¿Por qué son perseguidas estas personas? ¿Cómo pueden ellos vivir de esa manera? Y podemos ponernos en el lugar y decir, yo no aguantaría tantas cosas. Tienen que estar escondidos. No puedes decir que soy cristiano. Si se enteran me meten preso. Y si no, pueden hasta matarme. Yo no quiero esa vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque quizás no vemos el panorama completo.
¿Cuál es el panorama completo? Ver al Señor glorificándose, ver cómo aún estando escondido puedo predicarle y aún arriesgando mi vida, traer la salvación a otra persona a través del mensaje del Evangelio. ¿Sí? Y realmente no es fácil para estas personas que viven en estos países, pero hay algo que los mantiene firmes y hay algo que los sostiene en todo momento. ¿Sí? ¿Hacia dónde están mirando ellos? Dice la palabra del Señor: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Qué es lo que nosotros vemos al pensar en esto? ¿Vemos las aflicciones o vemos la gloria venidera? El Señor nos ha llamado a ver esa gloria. Viene el momento difícil, pero yo estoy contigo, dice el Señor. Y la gloria venidera vale mucho más allá de lo que tú puedas imaginarte y pensar en este momento. Y pensamos quizás en estas personas que viven toda una vida así, ¿no? Porque podemos decir, oye, bueno, no fue que está en un país, le dicen no prediquen, ellos predicaron y de repente fallecieron, los mataron, pero no. Y si es toda su vida, como les pasa a muchas personas, vamos a vivir amargados, vamos a vivir tristes, vamos a vivir lamentándonos. Realmente no. ¿Por qué? Porque si conocemos la palabra del Señor, podemos saber, como dice Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persiguen, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Y es una locura, ¿no? Porque si tú piensas dolor, sufrimiento, y el galardón es grande. Gozaos y alegraos. ¿Quién se goza con el sufrimiento? ¿Quién se goza con el dolor? Aquellos que comprenden el propósito de ese sufrimiento y aquellos que comprenden el propósito de ese dolor. Si yo estoy sufriendo, pero el nombre de Jesús está siendo glorificado, no vale la pena. ¿No es una bendición ser instrumento del Señor? ¿No es acaso una bendición poder servir al Señor en las naciones, aunque sea difícil? ¿No es acaso esto una bendición también? Claro que sí, mi hermano. Claro que es una bendición poder ser parte de estos que son rechazados, de estos que son vituperados por causa del Señor, porque son bienaventurados. Pero ahora, ¿cuál es nuestra realidad en nuestra vida? ¿En qué estamos viviendo? ¿En qué estamos invirtiendo nuestro tiempo? ¿Será que estamos viviendo como los cristianos en la iglesia perseguida? Buscando cualquier oportunidad para leer la palabra, buscando cualquier oportunidad para esconderme en un lugar y poder orar al Señor, buscando cualquier oportunidad para estar en la presencia del Señor y alabarle. Quizás esa es nuestra vida. Amén, ¿verdad? Ojalá esa sea nuestra vida. Y cuando nos damos cuenta, va pasando el tiempo, van pasando los años, y muchas veces como cristianos nos amoldamos a lo que es el mundo, ¿no? Y a veces es difícil diferenciar entre un creyente y una persona que no es creyente. ¿Por qué? Porque nos volvemos muy permisivos, ¿ok? Y aceptamos muchas cosas. Bueno, vamos a escuchar música cristiana. Después escuchamos la música cristiana, pero los que no somos cristianos no somos nosotros. Y comenzamos a aceptar cosas, comenzamos a involucrarnos tanto en el mundo que el ser santo y el vivir conforme a la palabra es ser extremista, ¿no? Pero es que estamos siendo demasiado radicales por obedecer la palabra del Señor. ¿Qué tanto estamos impactando nuestra sociedad? ¿Qué tanto estamos impactando en nuestra universidad? ¿Qué tanto estamos impactando en nuestro hogar, en nuestro trabajo? ¿O somos parte del montón o somos igual que nuestros compañeros, igual que nuestros jefes? Se hablan de las mismas cosas, aceptamos las mismas cosas, hacemos las mismas cosas. Vamos a ver cuál era el estilo de vida de los apóstoles. Vamos a ver en Hechos capítulo 5 y quizás podamos identificarnos con ellos un poco, ¿no? En Hechos capítulo 5 podemos ver a Pedro y a Juan
Y me ha pasado algo interesante porque el Señor los levanta, ellos comienzan a predicar el mensaje del Evangelio. Muchas personas creen, pero ¿qué pasa? Se levanta la persecución, los llaman, los azotan y le dicen no pueden predicar más en el nombre de Jesús. No pueden más predicar. Y ellos dicen, vamos a predicar. Y ellos salen y van a predicar. Y el Señor sigue moviéndose, el Espíritu Santo sigue respaldando, la iglesia sigue creciendo. Qué interesante, ¿no? Porque ellos no pueden dejar de decir lo que ellos han visto y oído. Ellos no pueden contener todo lo que tienen dentro, ¿sí? Todo lo que han visto del Señor, ese amor que tienen y esa palabra que han recibido de parte del Señor. Y vemos en el capítulo 5, versículo 27, y dice: cuando los trajeron, les presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Y no sé si lo podemos entender, pero son personas llamadas por el Señor, que habían cometido errores. Pedro mismo había negado al Señor Jesucristo. Pero el Señor los levanta en este tiempo y llenos del Espíritu Santo, ellos comenzaron a predicar el mensaje del Evangelio. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos recibido el mensaje del Evangelio? ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos recibido el Espíritu Santo? Y recordamos, ¿no? La palabra que dice, Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Ok? Recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser testigos. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos el Espíritu Santo? Amén. ¿Cuántos estamos siendo testigos? Amén. La respuesta tiene que ser amén, porque si hemos recibido el Espíritu Santo es para ser testigos, ¿sí? Si nuestra vida realmente fue transformada por el mensaje del Evangelio, tenemos que ser testigos. Siempre recuerdo, estando en Barranca, estábamos trabajando en la plantación de iglesia y compartíamos el mensaje del Evangelio con uno de los vecinos, ¿no? Y teníamos esto de que cada semana tenías que compartir el mensaje a una persona por lo menos. Entonces, él se comprometió y que bueno, yo iba a compartirle a tal persona. Y cuando llegaba todas las veces que nos tocaba reunirnos una vez a la semana, él decía, bueno, le compartía a esa persona, y a esa otra persona, y a otra persona. Y a todo el que veía, él le hablaba del mensaje del Evangelio. Entonces yo le decía, hermano, pero es que era uno solo. Él me decía, pero es que yo no puedo decirle a una sola persona y no puedo callarme todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo tengo que decirse. Hermanos, no nos callemos todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Tenemos que compartir el mensaje del Evangelio. Tenemos que hablar de este Cristo en el cual hemos creído. ¿O no hemos creído en Él? ¿O no hemos sido transformados? ¿O no hemos sido llenos del Espíritu Santo? Claro que hemos sido. Y lo interesante es que a pesar de ser azotados, a pesar de ser criticados en este momento, y los habían amenazado por segunda vez delante del concilio, y que era lo que le preocupaba a los líderes, que era lo que le preocupaba a los judíos en este momento. Versículo 28, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Y era tanto lo que hablaban y hablaban y hablaban del mensaje del Señor, y no podían dejar de decir ni de hablar de este Cristo resucitado, que ya toda Jerusalén estaba creyendo en la doctrina. Ya toda Jerusalén estaba conociendo el mensaje de salvación. Hermanos, la iglesia apenas estaba creciendo. Las personas apenas estaban conociendo un poco de lo que era el mensaje del Evangelio. Y ya estaban llenando Jerusalén con esta doctrina. ¿Cuántos cristianos hay en Venezuela? ¿Ya estamos llenando Venezuela con esta doctrina? ¿Cuántos años tenemos aquí en Venezuela? ¿Cuántos cristianos hay en Caracas? ¿Hemos llenado ya Caracas con la doctrina, con el mensaje del Evangelio? ¿Cuántos cristianos hay en la iglesia? En esta iglesia, ¿cuántos cristianos habemos aquí?
Y estamos llenando nuestros hogares, estamos llegando a nuestros trabajos, estamos llenando nuestras universidades, nuestros colegios del mensaje del Evangelio. Hermanos, creer en el Señor Jesucristo lleva un precio que pagar. Y no lo estamos pagando. Predicar el mensaje del Evangelio más bien es un regalo para nosotros. Esto no es nada con la aflicción. Pero veamos el ejemplo en Hechos capítulo 17. En esta ocasión es Pedro que está predicando el mensaje del Evangelio. Muchos creyeron, se levantaron los judíos, estaban en contra, querían matarlo. Y comenzando a buscarlos, no los encontraron. Dice en el versículo 6, Hechos 17:6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Y no se decía: mira, ahí vino Pablo, mira, ahí vino el cristiano, mira, ahí vino el que habla varias cosas ahí, unas historias, yo no las entiendo bien. No, decían: estos que trastornan el mundo entero también han llegado hasta acá. ¿Por qué? ¿Qué tenía de especial Pedro? No era él, era el mensaje, era el Espíritu Santo que se movía. Hermanos, nosotros tenemos el mismo espíritu de Pedro, el mismo espíritu de Pablo, de Juan. Es el Espíritu Santo. Y a veces pensamos que el Señor nos va a hacer cosas, ¿no? Y decimos: Señor, ojalá yo tuviera el poder para orar y los enfermos se sanaran. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por un enfermo? Ojalá yo predicara el mensaje del Evangelio y la gente se convirtiera. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a un lugar intencionalmente a predicar el mensaje del Evangelio? Las cosas no van a acontecer porque sí. El Señor nos llama a ser obedientes. A veces decimos: bueno, no, yo no voy a predicar porque es que no me nace, lo mío es otra cosa. Todos los que hemos recibido el mensaje, todos los que hemos recibido el Espíritu Santo, tenemos que ser testigos, mis hermanos. Vamos con el segundo punto. Y es lo que habla el Señor en el versículo 13 de Mateo 24. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Sí? Entonces, el Señor nos llama a perseverar. ¿Sí? Perseverar, permanecer. No sé si les ha pasado o hayan escuchado que a alguien le pasó. Comenzamos un emprendimiento, un proyecto, una carrera, pero a mitad de camino, esto como que no era lo mismo. Desistimos, vemos que las pruebas son muy difíciles, vemos que hay muchos sacrificios que hacer. Entonces decimos: no, mejor no seguimos con esto, vamos a hacer otra cosa. Y en el caminar en el Señor puede pasar. Vemos que al principio, oye, está bien, me parece muy bien, vamos a tener salvación, vamos a tener vida eterna. Pero viene aflicción, viene sufrimiento. El Señor requiere obediencia, el Señor quiere que hagamos un sacrificio también. Y comenzamos a desistir, y comenzamos corriendo a toda velocidad, y poco a poco vamos bajando, y llega un momento donde decimos: ¿pero qué pasó? Si antes estaba haciendo esto, si antes estaba predicando, si antes estaba buscando la presencia del Señor, si antes estaba anhelando conocerle más, ¿pero qué pasó? Hermanos, tenemos que perseverar, tenemos que permanecer en Él. ¿Pero en qué tenemos que perseverar? Primero, en nuestra identidad. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Esa es nuestra identidad. A veces confundimos ministerio con identidad. ¿Cuál es la diferencia entre ministerio e identidad? Bueno, yo estoy en el ministerio de alabanza, de evangelismo, yo estoy en el ministerio de misiones, entonces bueno, a eso es lo que yo me voy a dedicar. Y está bien, cada uno de nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, va a cumplir su función. ¿Ok? Pero cada uno de nosotros tiene una identidad. Nosotros somos
linaje escogido. ¿Quién es el linaje escogido? ¿Los evangelistas o los de la adoración? Real sacerdocio. ¿Los intercesores o los misioneros? Todos. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hermanos, nosotros no buscamos a Dios, Él nos buscó a nosotros. Pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuán agradecidos estamos con el Señor? ¿Cuán agradecidos estamos de nuestra salvación? Hermanos, esto no es para ciertas personas de la iglesia, esto no es para un grupo específico. Si tú eres parte de ese real sacerdocio, tú tienes que anunciar las virtudes. Si tú eres esa nación santa, si tú eres ese pueblo adquirido, tienes que anunciar las virtudes. Pero conocemos nuestra identidad. Pidámosle al Señor que nos muestre: Señor, muéstrame quién soy, si de repente no conozco, y muéstrame a quién me has llamado. Eso no es parte de la iglesia, no es parte de un grupo específico. Somos todos. Amén. En segundo lugar, tenemos que permanecer en nuestro llamado, que dice Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Ok? ¿Cuál es el llamado que el Señor hace a su iglesia? Predicar el mensaje del evangelio, ¿sí? A todas las naciones. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar cuando se ha predicado el mensaje a todas las naciones? Viene el fin, ¿ok? Regresa nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos anhelan estar con el Señor? ¿Cuántos anhelan esa segunda venida? ¿Cuántos están predicando a todas las naciones? ¿Cuántos estamos encaminándonos en esa dirección? ¿Cuántos estamos capacitándonos? ¿Cuántos estamos buscando llegar allá? Si yo digo que quiero que el Señor venga, pero yo no voy, eso no tiene sentido. O sea, bíblicamente no cuadra. ¿Por qué? Porque la manera de que Cristo venga es cuando yo decido obedecerle y vaya también. Amar al Señor no es un sentimiento. Amar al Señor no es cantarle solamente. Amar al Señor es obedecerle. ¿Sí? Él nos ha llamado a obedecerle. Si tú eres parte de la iglesia de Cristo, tienes que obedecer al Señor. ¿Cómo permanecemos en ese llamado? ¿Cuántos de los que estamos aquí tienen un llamado misionero? ¿Ok? Hace varios años, claro, han pasado muchas cosas, ¿no? Viajamos a Los Caños, viajamos a Barrancas, y creo que bastantes personas de los que estamos aquí, muchos de los que estamos aquí, han ido a Barrancas por lo menos. Y hemos tenido esa experiencia de que vamos, vemos la necesidad, vemos toda la falta que hace allá, de cariño, de amor, pero del evangelio principalmente. Y cuando llegamos aquí, oye, mira, vamos a ir por Barrancas, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y llamamos, y cómo están parados, y cómo está esto, cómo está lo demás. ¿Por qué? Porque vemos la necesidad, tenemos esa experiencia, y nos duele en el corazón, nos identificamos, y nace ese peso en nosotros. Pero ¿qué pasó después? ¿Qué pasa cuando ya no voy a Barrancas? ¿Qué pasa cuando ya no veo los parados? ¿Qué pasa cuando ya no veo la necesidad? Ahora me duele menos. Cuando el Señor nos llama, no es por lo que nosotros sentimos. El Señor no nos dice, si usted siente dolor por las almas, vaya. No, si has recibido el Espíritu Santo, tienes que ir. Si tú anhelas mi venida, tienes que ir a predicar a las naciones. No importa lo que sientes, no importa si te sientes bien, no importa si te sientes mal. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. A veces estamos más seguros de nuestra salvación que de si estamos perseverando o no. Mano, eres salvo, amén, estás perseverando, oye, no sé, de otra, pero no sé. La palabra dice que si no perseveras hasta el fin, no vas a ser
ser salvos, no vamos a ser salvos. Tenemos que recordar ese llamado que el Señor nos ha hecho a cada uno de nosotros. Y es algo interesante, y pensemos en estos momentos. Somos una iglesia misionera, somos una iglesia de oración. ¿Ok? ¿Será que el Señor quiere que hagamos misiones? ¿Será que el Señor quiere que oremos? Y a veces decimos, oye, no sé si Dios quiere que yo ore, no sé si Dios quiere que yo me involucre en algún tiempo de oración. Y en tu iglesia ahora, sí, tenemos 66 horas a la semana para orar. Y tú no sabes todavía si Dios quiere que tú ores. ¿Por qué crees que Dios te puso en este lugar? Y en tu iglesia hay ministerio de misiones. Sí, mira, vamos para Barranca, se puede ir para Ira. Esta semana y todo despedimos a 7 personas que van para allá. ¿Somos una iglesia misionera? Sí, somos una iglesia misionera. ¿Y tú eres parte de la iglesia? Sí. ¿Y tú haces misiones? No. Entonces ya va, hermano. ¿Somos parte de la iglesia o no somos parte de la iglesia? Si somos parte de la iglesia y venimos solamente los domingos, no somos parte de la iglesia. Creemos que somos parte de la iglesia. El Señor nos ha llamado como una iglesia de oración, porque es en la oración donde nace ese llamado, donde el Señor levanta a los que han enviado. No hay misiones si no hay oración, si no hay vida de oración, si no hay vida de santidad. ¿Sí? El Señor no nos ha llamado, no son dos ministerios aparte, somos la misma iglesia llamados a cumplir la misma misión. Y yo quiero animarte, si eres parte de la iglesia de Hoy con Cristo, no digas que eres parte de Hoy con Cristo solo porque hicimos doctrina. Y soy de Hoy con Cristo porque somos una iglesia que ora y porque somos una iglesia que hace oración. Somos una iglesia que cumple la voluntad del Señor, que cumple con lo que dice la palabra. Han pasado muchas cosas y quizás hemos recibido el llamado de hace mucho tiempo, pero hemos tenido miedo, hemos puesto excusas, quizás comenzamos con todo el entusiasmo, con todo el ímpetu al principio, pero en el camino no vamos a decir que nos desviamos, pero nos paramos. Y podemos pensar, oye, pero es que ya todavía no tengo la edad para hacer misiones, todavía no tengo la edad para salir a otro lugar. O podemos pensar por el contrario, no, pero es que ya me pasó mi tiempo. Ya soy muy mayor y ya no puedo, pues ya eso es para los jóvenes. Pero ¿será que eso es lo que dice la palabra? Si conoces a mi papá, sabes que él es de la tercera edad. Si él ve la predicación después, me va a decir que le dije viejo. Pero realmente no hay límites para servir al Señor. Él siempre decía, yo lo que quiero es tener los hijos jóvenes, para que cuando ya yo sea mayor, no estar con esos pocos muchachitos para acá y para allá, porque eso es mucho trabajo. A ti le está trabajando con los jugadores desde hace años y se le guindan y brincan y saltan y tienen que darle clases y está ahí porque es que eso lo pone el Señor, eso no va de nosotros. No importa la edad que tú tengas, si tú tienes un llamado, sigue y obedece al Señor. No hay limitación en ese sentido. Pero a veces decimos, oye, es que estoy en mi etapa. Estoy estudiando, estoy en mi etapa de estudiante. Ya me gradué. Bueno, tengo que ejercer mi profesión, porque ¿para qué el Señor me permitió estudiar si no voy a ejercer mi profesión? Ahora estoy en mi etapa de profesional. Bueno, después pasa el tiempo, ahora estoy en mi etapa de matrimonio, de noviazgo. Ahora estoy en mi etapa de padre, mi etapa de madre. Y se nos pasa la vida de etapa en etapa, poniéndole pausa al llamado del Señor. ¿Y cuánto tiempo ha pasado? Miremos hacia atrás un momento. ¿Qué es lo que te ha dicho el Señor? ¿Qué es lo que el Señor te ha entregado? Hermanos, yo les digo que tenemos que ir a las naciones porque tenemos que ir a las naciones, pero no todas las personas van a ir, somos una iglesia, somos un cuerpo. Unos van a ir, otros van a quedar, todos vamos a hacer nuestra función. No es que todos salgamos y después de aquí vámonos todos para... Buenísimo sería. El punto es que estemos haciendo lo que el Señor nos ha llamado a hacer. El punto es que estemos donde Dios quiere que estemos, haciendo lo que tenemos que hacer. ¿Sí? ¿A qué te ha llamado el Señor? ¿Qué ha puesto el Señor en tus manos? ¿Y qué hemos hecho con eso en este tiempo? Y no digo esto con intención de desanimarte, sino más bien que podamos reflexionar y pedirle al Señor, Señor, quiero ser útil en tus manos.
No quiero tener mis manos vacías, porque lo que el Señor nos dio no nos puede quitar. No, Señor, es que yo lo que quiero es estar cómodo. Chévere, dame el ministerio, toma la comodidad. Señor, yo lo que quiero es estar bien con mi familia, la familia perfecta. Pero déjame decirte, no hay nada que se compare con hacer la voluntad del Señor. No hay nada más valioso en esta vida que hacer la voluntad del Señor. Y no hay familia, no hay éxito, no hay lujos que vayan a llevarte al cielo, que vayan a llevarte a su presencia, sino el hecho de que hayamos sido obedientes, que hayamos perseverado todos los días hasta el fin. Y luego podemos pensar, oye hermano, es que yo tengo esta limitación, tengo esta enfermedad, no puedo hacerlo. Y quizás sea así, o sea, quizás sí tenemos alguna limitación física, quizás tenemos alguna enfermedad, pero si Dios no te dice que no vayas, ¿ves? Si Dios no es el que te detiene, tienes que seguir avanzando. A veces pensamos que todas las condiciones sean las ideales para comenzar a servir. Algo que pasaba mucho en Barrancas, a la hora de decirle a las personas, ¿no? Cuando le predicábamos, le decíamos que tenían que bautizarse, casi todos decían, es que todavía no estoy preparado. Cuando yo comienzo a hacer las cosas bien, me bautizo. Y hermanos, no pasa así, y entendemos por qué no pasa así, y si no entendemos, después lo podemos hablar. Pero el punto es que no tenemos que esperar que todas las cosas estén en su condición ideal para obedecer al Señor. No vayas a esperar por el presupuesto para comenzar a predicar. No vayas a esperar por tu preparación. O hermano, cuando ya yo haga 50 cursos misioneros, ahí sí. Hermano, haz uno, capacita. ¿Y dónde tenemos que comenzar? Leyendo la Biblia. Y a veces pensamos, oye, estos versículos son para los misioneros, o para los evangelistas, para los pastores. ¿No? ¿Para qué está en tu Biblia también? Si está en tu Biblia y está en la mía, para ti, para mí, o sea, es para todos, ¿sí? Entonces, no pongamos excusa al Señor. Vemos en la palabra cuando el Señor le dice a Pablo, mira, no hablen nada, no hablen palabra en Asia. Pero díganme ustedes, ¿alguna vez el Señor les ha dicho, no hablen la palabra en este lugar? ¿A quién le ha dicho el Señor eso? Nadie. En ningún momento, ¿verdad? Entonces, tenemos que predicar la palabra. Tenemos que hacerlo. El Señor nos está impidiendo. En ningún momento. El Señor más bien nos anima. Y a veces decimos, o podemos pensar, oye Señor, confirma. Y queremos ser el siervo confirmación. Vamos a servir al Señor, confirmación. Vamos a, hermano, para que vaya al viaje misionero, déjame que el Señor me dé la confirmación. Vamos al evangelismo, ya va, déjame que pedirle confirmación al Señor, ¿no? Y buscamos confirmación. Pero para hacer aquellas cosas que a nosotros nos gustan, no pedimos confirmación. Vamos a ir al cine, vamos a pedir confirmación al Señor. Vamos a ir a un restaurante, pedimos confirmación. Oye, vámonos de viaje. Mira, te invito a un viaje, gastos pagos. Ya va, déjame que el Señor me confirme. Ahí no esperamos confirmación. Hermanos, pero es más importante obedecer al Señor. Y ya Él dice, bueno, lo que falta es que diga, todo esto está confirmado. Hermanos, la palabra del Señor ya está confirmada. Si Él dice que tenemos que ir, tenemos que ir. No hay que preguntarle 3, 4, 5 veces. Nosotros como familia estamos contentos, ¿no?, de tener la oportunidad de servir al Señor desde jóvenes. Y hace varios años estábamos aquí en este mismo lugar, y presentaba el proyecto de salida y comentaba, ¿no?, todo el plan para la salida al campo misionero, otro país, a ir a predicar el mensaje del Evangelio. Y quizás ustedes dirán, oye, pero es que este muchacho está aquí, y cada vez viene con un proyecto nuevo y ahí anda. Pero realmente los planes del Señor son mayores que los nuestros. Luego de presentar ese proyecto al tiempo, el Señor me permitió poder conocer a mi esposa, nos casamos. Oye, pero es que ella no puede hacer misiones porque está casado. Algo que el Señor nos permitió es estar casados y comenzar a trabajar de una vez allá en Barranca, ¿no? Comenzamos a trabajar primero con los guarabos y después comenzamos a trabajar con los criollos. Y no fue una limitación para nosotros. Y teníamos
anhelo, el Señor nos respondió y nació Elías, nuestro primer hijo. Oye, pero es que yo tengo hijos, yo no puedo salir porque es que tengo muchachos. ¿Y cómo vamos a hacer si tenemos un muchachito aquí? Y estuvimos trabajando en la plantación de iglesia y veíamos este hombre que les mencionaba ahorita, se llama Leona, él estuvo aquí en Caracas y todo, aquí en la iglesia, y la iglesia sigue hablando, las personas siguen predicando el mensaje del Evangelio, y no hay limitación, realmente. Ahorita vamos por el segundo hijo, ya mamá, ya debe tener. Pero a veces ponemos limitaciones y ponemos excusas, pero realmente no son válidas delante del Señor. Si el Señor te ha llamado y tienes una familia, el Señor está llamando a tu familia, no te está llamando a ti solo. ¿Sí? Pero tenemos que entender esto, que muchas veces el mayor obstáculo para hacer la obra del Señor no es el presupuesto, no es Satanás, no es la persecución. El mayor obstáculo somos nosotros mismos. Vamos a ver la siguiente lámina. Ok, faltó uno. El Señor nos llama a perseverar en nuestra identidad, en nuestro llamado y también en santidad. Hebreos 12:14. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cuánto tiempo tenemos quizás aquí en la iglesia? ¿Cuánto tiempo tenemos buscando un ministerio, buscando un área para servir al Señor? Y pasa el tiempo, pasan los años y nos esforzamos en mantenernos salvos. Bueno, me mantengo aquí y hermano, ¿y qué estoy trabajando? No, hermano, estoy aquí perseverando. Pero ese perseverando es tratando de no hacer las cosas malas, tratando de venir todos los domingos a la iglesia y no descarriar. Y vivimos una vida para no descarriar. ¿Será que ese es el propósito para el cual el Señor nos llama? Para no descarriar. ¿O será que hay un propósito y un plan más allá? ¿Estamos viviendo para no descarriarnos o estamos viviendo en el propósito del Señor? Hermanos, vamos a caer, pero el Señor nos levanta. Pero no nos levanta para quedarnos aquí, sino para que andemos, para que avancemos, para que caminemos. ¿Cuántas cosas no hemos podido aprender? Y que quizás pensamos que ya es demasiado tarde, pero no es demasiado tarde. Ese llamado que el Señor nos ha hecho sigue vigente. Ese llamado y ese plan que tiene el Señor contigo sigue vigente. Acepta esa parte que viene del Señor. Acepta lo que Dios te ha dado y sé obediente al Señor. Y ser santo no es solamente dejar de hacer lo malo. Ser santo es ser obediente, porque cuando somos completamente obedientes al Señor, seremos santos. ¿Y tú eres santo? Soy santo. ¿Y obedece al Señor? A veces sí, a veces no. Entonces a veces eres santo, a veces no eres santo. La verdadera santidad consiste en obedecer al Señor a plenitud. No es fácil, hermano, no es sencillo, pero Él dice, no los dejaré solos, les dejaré el Consolador. Y ya lo envió. No tenemos espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Quizás para nosotros es imposible, pero no para el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a buscar al Señor en oración, vamos a tener una vida de oración, una comunión íntima con el Señor. Y ahí vamos a andar en santidad, ahí vamos a andar en obediencia al Señor. Hermanos, somos llamados a permanecer en nuestra identidad, en nuestro llamado y en santidad. Ahora sí, vamos al último punto. Tenemos que tomar una decisión. Otra decisión, hermanos, otra decisión. Hay decisiones que marcan nuestra vida por completo. Pero si tomo una decisión y luego cambio ese rumbo, de nada vale, ¿no? Pero el día de hoy tenemos que tomar una decisión. Te hago esta pregunta. ¿Realmente anhelas que Cristo regrese pronto? ¿Realmente anhelas estar con Él eternamente? ¿Anhelas su venida? Porque ¿qué pasa? A veces podemos escondernos. ¿A quién no le gusta estar en la presencia del Señor? ¿A quién no le gusta estar en ese momento de oración, ese momento de intimidad donde sentimos
que el Señor está ahí ministrando, donde podemos ministrarle a Él, Él nos habla, nos enseña, nos anima, nos exhorta. ¿A quién no le gusta estar en ese momento en la presencia del Señor? Y si fuera por nosotros, no salimos de ahí nunca, ¿verdad? Porque no hay nada mejor que estar con el Señor, no hay nada mejor que eso. Pero el Señor nos dice, eso no es para siempre. Todavía no ha llegado la eternidad. ¿Sí? Todavía estamos en este mundo, todavía hay trabajo que hacer. Todavía hay una tarea que cumplir. Va a llegar el momento donde estaremos con Él eternamente y para siempre. Va a llegar el momento donde le alabaremos, le exaltaremos por toda la eternidad. Pero hoy, al día de hoy, no vivimos solamente en eso. Y a veces podemos escondernos en la comodidad de su presencia para no hacer su voluntad. Hermanos, no es malo estar en la presencia del Señor. O sea, si no estás en la presencia del Señor y si no lo buscas en la oración, primeramente, no vamos a hacer más nada. Pero si nos quedamos ahí y no salimos a hacer lo que tenemos que hacer, no estás haciendo nada, te estás escondiendo en su presencia, te estás escondiendo en la comodidad. No, pero es que lo mío es la alabanza, la oración y quedarme aquí y ya. Hermanos, yo también quiero eso. ¿Quién no va a querer eso? Todos los que son parte de la iglesia de Cristo tenemos que tener vida de oración. Separados del Señor nada podemos hacer. Separados de Él no podemos hacer nada. Tenemos que estar apegados a Él, ser un espíritu con Él, buscarle en oración. Pero si esa oración no me saca de mi casa, no me saca de mi comodidad, estoy orando mal. Estoy orando mal. ¿Por qué? Vemos los grandes movimientos a través de la historia y cuando más se predicaba la palabra y los grandes avivamientos, había oración, porque eso es lo que produce la oración, la verdadera oración. Hechos 13, estando ellos ministrando al Señor, que dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo. Y los grandes momentos, y esos momentos donde Él cambia completamente la historia de la iglesia cuando viene el Espíritu Santo, siempre estamos orando, pero no para quedarnos ahí, para levantarnos, para movernos, para acercarnos a Él. A veces pensamos que estamos más cerca de Dios cuando solo me quedo aquí y hago una oración. No, voy caminando en obediencia y voy caminando y orando, caminando y orando. Me gustaría compartirles esto, ¿no? Margarita, una mujer con la que trabajábamos y predicamos la palabra, ella realmente conoció al Señor, ella fue bautizada allá en Barrancas y pasaron bastantes cosas donde ella pudo ver la mano del Señor, pero comenzó a tener una vida de oración y oraba por las personas se sanaban, a veces no tenían nada que comer y ella decía, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿no? Y dice, no, Margarita, pero es que no es literal. Pero el Señor lo hizo literal y durante varios días ellos no comían y el Señor les sustentaba. Eso lo hace el Señor. Pero entre esas cosas que hacía el Señor con ella, era que le hablaba mucho, ¿no? Y ella oraba. Y una ocasión teníamos una reunión y ella dice, venía por el camino y me di cuenta que la gente se me quedaba mirando extraño. Yo venía caminando y la gente se me quedaba mirando. Hasta que me di cuenta que estaba orando en voz alta. Entonces yo iba caminando, estaba orando y realmente ni yo mismo me había dado cuenta que lo estaba haciendo. O sea, simplemente era como esa relación con el Señor, de tú vas caminando, pero ella ya lo estaba haciendo en voz alta. Y era tan natural la oración para ella que se encontró en esta situación. Y decía, oye Señor, yo también quiero que me pase, que esté tanto tiempo cerca de ti, que mira, estoy orando y la gente mira qué pasó, y yo mismo me doy cuenta que siempre estoy conectado contigo. Vamos a pedirle al Señor que nos permita, que abra nuestros ojos, que nos ayude a permanecer en oración, en santidad, en obediencia realmente a Él. Es tiempo de ir. Cuando vemos diferentes campos misioneros, ¿cuál creen que es el motivo de oración común? Obreros. Y vas, cuando le dicen a Tilio que van a ir 7 personas, eso se alegra bastante, porque se necesita la ayuda. Diana, ¿qué se necesita en el campo? Obreros.
sé si te has dado cuenta, y si no te has dado cuenta, mira a tu alrededor. Mira al lado. A esas personas que estás viendo a tu lado, esos son los obreros que el Señor quiere mirar. Tú eres ese obrero que el Señor quiere mirar. ¿A quién va a enviar el Señor? Si no a su iglesia. ¿A quién va a enviar el Señor? Si no a ti, si no a mí. Hermano, es tiempo de ir y hacer discípulos. Ir y hacer discípulos. No esperar que los discípulos vengan a nosotros. No esperar que por algún momento, Señor, como Felipe, y que nos lleve para África, que nos lleve para otro lado. No, hermano, tenemos que ir, que levantarnos, que ser obedientes. Tenemos que sostener a los que oran bajito. ¿Quiénes son los que oran bajito? Hablando de la iglesia perseguida, aquellas personas que no pueden levantar su voz porque pueden ser encarceladas, porque nos pueden matar por decir que son cristianos, aquellas que tienen que orar escondidos, aquellas que tienen que buscar y orar al Señor para que en algún momento les llegue una Biblia y que no los descubran porque después los pueden encarcelar, ¿no? Hermanos, tenemos que orar por estas personas, porque el hecho de que a nosotros no nos haya llegado la persecución aquí en Venezuela no significa que no haya llegado a otro lugar. Y el hecho de que yo no esté sufriendo no significa que no haya otras personas que estén sufriendo por causa del Señor. ¿Sabes cuándo tenemos empatía y cuándo comenzamos a orar realmente como es? Cuando nos pasa a nosotros. Pero ¿y si no nos pasa nunca? No vamos a orar nunca por los países perseguidos. No vamos a orar nunca por aquellas personas que se sienten solas. No vamos a orar nunca por aquellas personas que están poniendo en riesgo su vida por predicar el mensaje del Evangelio. Tenemos que sostenerlos con nuestras oraciones. Y finalmente, mis hermanos, obedezcamos al Señor perseverando hasta el fin. Quizás has tenido altos y bajos en tus vidas, quizás no estés en el mejor momento, ¿no? Y digamos, oye, bueno, antes estaba más cerca del Señor. Bueno, no importa si tú sientes que estás lejos del Señor, el Señor está cerca de ti. Y el Señor está cerca de ti en esta tarde y quiere que te acerques a Él, que te pongas de pie y que confíes, ¿sí? Tenemos que perseverar. Hagamos borrón y cuenta nueva con el Señor, pongámonos a cuenta, confesemos nuestros pecados, confesemos nuestras luchas, nuestras dudas, porque a veces pensamos que ya estamos condenados. Lo hice mal, me equivoqué, ya no hay vuelta atrás. Pero Dios es Dios de segundas oportunidades y de terceras. Y tú dirás, oye, pero es que ya son más de 3, ¿no? Si las cuentas no terminan. El Señor ya no las cuenta. Pero tienes que ponerte a cuenta con el Señor. Tienes que confesarte con Dios y buscar su presencia. Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie por un momento. Y vamos a leer en Hebreos, va a aparecer en pantalla la cita. Hebreos capítulo 10, versículo 35. Que dice la palabra del Señor. Los músicos, ¿qué pasa? No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y leyendo esto, tú puedes decir, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Señor, yo he retrocedido, Señor, yo no te he agradado. Pero el Señor te da una oportunidad y el Señor te dice, tú eres de los que no retroceden para perdición, sino de los que tienen fe. Y en esta tarde te digo, hermano, ten fe. Ten fe en el Señor, ten fe en lo que Él ha prometido, ten fe en lo que Él ha hecho, pero también ten fe en lo que Él va a hacer en tu vida y a través de ella. El camino en el Señor no es sencillo, pero realmente vale la pena, hermano.
nada mejor que llegar a la presencia del Señor y que llegue ese momento y escuchar: buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y hay muchas palabras, ¿no? Muchas cosas que anhelamos en esta vida, pero no hay nada más importante, no hay nada mejor que poder escuchar estas palabras de parte del Señor. Cierra tus ojos, vamos a orar, pero haz tu oración personal y encuéntrate con el Señor. No esperes a que todas las cosas estén bien, a que las condiciones sean perfectas para comenzar a buscar su rostro, para comenzar a vivir en santidad, para tener un nuevo camino. La condición perfecta es esta, hermano, en su presencia y buscando su rostro. Amado Dios, en el nombre de Jesús, tú eres santo, Señor, eres santo, santo. No hay nadie como tú, Señor, solamente tú eres Dios, solamente tú eres nuestro Señor, nuestro Padre. Y te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por habernos llamado, gracias por haberte entregado por cada uno de nosotros, Señor. Señor, lo que nosotros merecíamos llevar, ese castigo, tú lo tomaste, Padre amado. Gracias por habernos dado una nueva vida en ti, Señor. Las cosas viejas pasaron, Señor. Y queremos ponernos a cuentas delante de ti, Señor, en esta tarde. Y presentarte nuestro corazón, Señor, examínanos. Conoce nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos, Padre amado. Ve si hay en nosotros caminos de perversidad. No hay nada que queramos ocultar, Señor. Guíanos en tu senda eterna, Señor. Tal cual somos nos presentamos, Señor. ¿Qué podemos esconder de tu presencia? ¿Qué podemos ocultarte, Señor? Tú nos conoces, Señor, aún mejor que a nosotros mismos, Señor. Y sabes que te necesitamos, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a estar firmes, Señor, que perdones nuestros pecados, Señor. Tu palabra dice, Señor, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, Señor. Queremos ser limpios, Señor, nuestra mente, nuestros corazones, Señor. Que todo nuestro ser sea limpio y santo delante de tu presencia, Dios. En el nombre de Jesús, ten misericordia de nosotros y sea tu Espíritu Santo ayudándonos cada día a perseverar, a tener el dominio propio, a tener ese amor, a poder avanzar. Sé tú nuestra fuerza, Señor, cuando ya no tenemos más. Sé tú, Señor, el que coloque las palabras en nuestra boca, Señor, cuando aún teniendo la intención de predicar tu palabra no sabemos qué decir, Señor, tú pon las palabras, Señor. Padre, y esas señales, Señor, sean visibles a través de tu Espíritu Santo, Señor, cuando oremos por los enfermos, Señor, cuando anunciemos el Evangelio, Señor, cuando echemos fuera demonios, Señor, porque no somos nosotros, eres tú, Señor. Levanta tu iglesia en santidad, se levanta tu iglesia en oración, Dios, y que podamos reconocer, Señor, que hemos sido llamados por ti, Señor, para acercarnos a ti, no para otra cosa, Señor. En vano, Señor, son todas las actividades que podamos hacer. En vano es el trabajo, Señor, que se haga en cualquier lugar si tú no estás, Señor, por delante. Padre, confirma los llamados, Señor, en los corazones de cada una de las personas que han escuchado tu voz y que saben que fueron llamados, Señor, a salir, Señor, a las naciones, Señor, no importando la edad, no importando el momento, no importando la circunstancia, sin importar en el momento en que se encuentren, Señor. Levántalos, Señor. Levántalos. Eres tú quien nos prepara, eres tú quien nos envía. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por este domingo donde podemos acercarnos a ti, buscar tu rostro, leer las Escrituras, Señor, y recibir de ti lo que viene de ti, Padre amado. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.